Llegamos al final de este ciclo informativo. Soy Juan José Ríos, pero a las 8:45 continúa. Y es más, hoy vamos a tener la entrevista con el presidente del Crédito Hipotecario Nacional. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de a las 8:45. Como todos los lunes, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las mismas. Carmina, buenas noches. Gusto en saludarla. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo ¿Cómo estás? estuvo su inicio de semana? Pues todo muy bien, aquí ¿Todo estamos. bien? ¿Ya analizó todas las nuevas disposiciones y las cosas que el presidente Yamatei anunció ayer? Pues sí, aunque creo que más tarde también nos van a ayudar a comprenderlas mejor los invitados que tenemos en la segunda entrevista, pero pasemos a la primera. Bueno, ya anunció usted la segunda entrevista, está bien, efectivamente vamos a iniciar, ya que Carmina lo hizo, anunciando la segunda entrevista. Esta va a tratar sobre las medidas sanitarias que ha anunciado el presidente Alejandro Yamatei, lo haremos con dos expertos. Pero en la primera, como ya lo dijo Juan José, vamos a tener una entrevista con el presidente del Banco Crédito Hipotecario Nacional, el licenciado Gustavo Adolfo Mancur Milián, para ver cómo se van ejecutando esos fondos extraordinarios que el Congreso de la República en los decretos 12 y 13 del año 2020 le puso a disposición para administrarlos y ejecutarlos de manera directa o a través de otras entidades financieras. Como ustedes recordarán, son varios fondos, varios recursos que el Congreso de la República, a solicitud del organismo ejecutivo, puso a disposición del crédito hipotecario nacional. Pero para entrar en materia y conocer más de cómo se han ejecutado estos recursos, le doy la bienvenida al licenciado Gustavo Adolfo Mancur Milián, presidente de la Junta Directiva del Banco Crédito Hipotecario Nacional. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Les agradezco mucho la invitación hoy lunes para poder presentar. Esto me da una oportunidad para poder presentar los avances que hemos logrado en estos meses, en estos programas especiales que nos fueron asignados en los decretos 12 y 13 2020 por el Congreso de la República. Muy Pues, buenas noches a todos. Gracias, licenciado Mancur. Bueno, ya lo anticipaba, son tres grandes fondos que están constituidos de manera temporal y extraordinaria en el crédito hipotecario nacional. Recuérdenos a todos de qué se trata antes de entrar a especificidades de cada uno de ellos. Básicamente, a nosotros nos ha tocado, entre otros temas, trabajar el Fondo de Protección del Empleo, que es un fondo que fue creado por el Congreso de la República para apoyar a aquellos trabajadores del sector privado cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos. Adicionalmente, tenemos el Fondo de Protección de Capitales, que es un fondo de 250 millones creado para apoyar a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito. Y por último, tenemos el Fondo de Capital de Trabajo, que fue creado con un monto de 2.730 millones de quetzales, enfocado a financiar a personas individuales y jurídicas por hasta 250,000 quetzales. Licenciado Mancur, precisamente, ¿cómo se diferencian este fondo para la protección del capital con el del capital de trabajo si una persona estuviera interesada? ¿Tiene que ser uno una empresa y el otro una persona individual o podrían entrar, no sé, otros rubros dentro de estos? Mira, Carmina, buenas noches. Básicamente, en donde se diferencian es en los montos y la amplitud que tiene cada uno. Por ejemplo, el Fondo de Protección de Capitales nos permite no solo trabajar a comerciantes individuales, profesionales y empresas, sociedades anónimas, sino también nos permite dispersar a través de cooperativas de ahorro y crédito. Pues como ustedes bien saben, las cooperativas pueden llegar a clientes, a un segmento de clientes que el sistema bancario no puede alcanzar. En Mientras relación a que el fondo de capitales, de capital de trabajo, permite pues alcanzar únicamente personas individuales y jurídicas, pero aquí la principal diferencia es que el Congreso de la República estableció un máximo de 250,000 quetzales. Bueno, ya empezó usted a contar los detalles. Cuéntenos cómo ha estado la ejecución del Fondo de Protección de Capitales, este fondo constituido con 250 millones de quetzales y que, bueno, en algún momento generó alguna confusión por sus características a un fondo que de los mismos capitales del banco se había estado promocionando. ¿Cómo va la ejecución? ¿Cuántos préstamos han otorgado? Más o menos cómo están distribuidos y si todavía tienen espacio para seguir otorgando créditos. Bueno, este fondo
el de protección de capitales, ha otorgado a la fecha alrededor casi de 200 millones de quetzales. El ticket promedio en este fondo es de alrededor de 600,000 quetzales. Se han dado ya una cantidad importante de créditos, como les decía, que han alcanzado no solo a comerciantes individuales, a profesionales, sino empresas, y también hemos apoyado a cooperativas de ahorro y crédito. La principal, digamos, ventaja de este fondo es que permite montos, por ejemplo, en el caso de empresas, hasta 2 millones de quetzales. En el caso de cooperativas, nos permite cubrir hasta 5 millones. Entonces, tenemos una amplitud respecto al otro fondo, donde, como dije anteriormente, solo podemos dar montos hasta 250,000 quetzales. Licenciado Mancur, y en este fondo de protección del capital de trabajo, ¿qué requisitos debe tener una persona que va a aplicar para este fondo? En el Fondo de Protección de Capital de Trabajo va a depender, bueno, el decreto del Congreso indica que deben ser requisitos blandos. Por ejemplo, en el caso de profesionales, únicamente solicitamos llenar un formulario único, un formulario IBE, que es necesario, un recibo de agua, energía eléctrica o teléfono, copia del DPI, constancia de colegiado activo y copia de los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 meses. Por ejemplo, si se trata de una empresa, además de los formularios IBE y único de solicitud y el recibo de agua, energía eléctrica o teléfono, se pide copia del primer testimonio de escritura de constitución, junto del acta del órgano superior de la sociedad donde se faculta al representante legal a formalizar el crédito, copia del nombramiento del representante legal vigente, copia de las patentes de comercio y sociedad, copia del documento personal de identificación del representante legal, copia del RTU, copia de los estados bancarios de los últimos 3 meses y copia del estado financiero del último año. Como ven, son requisitos realmente básicos para empresas, tanto individuales como jurídicas, que han permitido pues, que tengamos una demanda importante de créditos. En este caso es importante comentarles que el fondo fue creado con 250 millones, ya a la fecha hemos llegado a autorizar 200 millones, es decir, consideramos que en los próximos días este fondo se va a agotar. Y si se agota, presidente Mancur, ¿qué va a suceder? ¿Lo van a liquidar o están esperando tal vez alguna iniciativa del Congreso de la República para ampliar el capital, incluso el plazo de vigencia de este fondo? ¿Cuál sería la salida? Porque por los datos que usted nos da, ha sido exitoso, se están cumpliendo las expectativas, pero bueno, se está acabando ese capital que les pusieron a disposición. Es correcto. Nosotros esperaríamos que el Congreso de la República nos permita ampliar este fondo, por lo menos en otros 250 millones de quetzales, puesto que, como les decía, ya hoy tenemos en cola solicitudes por alrededor de 500 millones. Si bien es cierto, no todas van a ser aprobadas, consideramos que perfectamente podemos agotar otros 250 millones de quetzales. Licenciado Mancur, este es un préstamo que se le está otorgando a las empresas. Por ejemplo, tengo mi empresa y ha sido aprobada. ¿Cuáles son las condiciones que yo tengo a partir de ahora una vez haya sido aprobado este préstamo? Bueno, este fondo tiene la particularidad de que nos da 12 meses de periodo de gracia, hasta 3 años para pagar. Adicionalmente, pues después de los 12 meses, donde únicamente pagan intereses, un tema importante es que la tasa de interés de este fondo es de apenas 4.8%. Es decir, son condiciones muy blandas y durante los primeros 12 meses se pagarán únicamente los intereses. Licenciado Mancur, estamos hablando del Fondo de Protección de Capitales, este que está cerca de que se agote la capacidad de otorgamiento de créditos. Hay un par de elementos que han llamado la atención a algunos de los usuarios y nos los comentan. ¿Es correcto que personeros ejecutivos del banco hacen una inspección física del lugar donde se trabaja, donde está ubicada la empresa o está ubicado el emprendimiento para llevar ciertos controles? ¿Eso es correcto? Es correcto, Mariano, como parte de la dinámica que se estableció en el reglamento respectivo para estos fondos y para dar transparencia al otorgamiento de los mismos, pues se definió que se hace una visita domiciliar a cada solicitante de crédito para constatar su ubicación, la existencia del negocio, por ejemplo, si ese fuera el caso, o de la vivienda del profesional. Y adicionalmente esto nos permite geoposicionar cada ubicación
lo cual da mucha transparencia y claridad para efectos de fiscalización de los créditos. Licenciado Mancur, hablemos un poco del Fondo de Protección del Empleo. ¿Cuántas personas se han acogido a esto? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está funcionando? Bueno, el Fondo de Protección del Empleo, como ustedes saben, es administrado tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Ministerio de Economía. Este fondo fue creado con hasta 2.000 millones de quetzales para todos aquellos colaboradores que fueron suspendidos en sus trabajos. Actualmente, permítame, les voy a dar el dato acá, hemos pagado en este fondo, hemos realizado 321,000 transacciones por 464,761,000 quetzales. ¿Cómo funciona esto? Inicialmente, cuando se nos dio la instrucción de pagar estos beneficios a los trabajadores suspendidos, iniciamos pagando únicamente a través de agencias del crédito hipotecario. En el camino realizamos las gestiones correspondientes para poder utilizar tanto la red de VisaNet como de los cajeros 5B y BI, quienes finalmente accedieron a nuestra solicitud. Les agradecemos mucho el apoyo que nos brindaron y es por eso que de estos 464 millones, 319 han sido pagados en agencias de CHN, 143 millones a través de cajeros automáticos y en compras directamente a través de los POS de VisaNet, 2,065,000 quetzales. Hoy por hoy ustedes ya no ven colas al pagar este bono, pues prácticamente estamos utilizando toda la red de cajeros automáticos del país. O sea, son 321,000 transacciones. ¿Significa eso 321,000 depósitos o uso de esos 75 quetzales diarios a los que tienen derecho los trabajadores? ¿Lo entendemos así? Sería el uso. Lo que sucede es que hay trabajadores que no acceden en la totalidad. Digamos, si alguien recibe 2,000 quetzales por este beneficio, no necesariamente retira en una sola exposición en un cajero los 2,000 quetzales. Entonces, el dato que nosotros tenemos es 321,597 transacciones. Ya. Licenciado, hay otro tema aquí en el Fondo de Protección del Empleo y es la temporalidad. Algunos están preocupados de que en la redacción del decreto aprobado por el Congreso, aunque no está así de claro y específico, muchos han empezado a entender que estos fondos están disponibles solo por 3 meses. Tal vez usted nos ayude a dilucidar eso o si se requiere de alguna nueva decisión, de una nueva aprobación por parte del Congreso para ampliar el plazo de beneficios a estos trabajadores que están acogidos a esta suspensión laboral y al recibir 75 quetzales diarios. Muchas gracias, Mariano. Revisando la ley, indica claramente que los fondos no ejecutados para los fines establecidos en este fondo deberán ser devueltos al fondo común al finalizar el ejercicio. Yo creo que habría que hacer un análisis de los reglamentos que se crearon. Sin embargo, considero de que estos recursos sí se pueden seguir utilizando de acuerdo a lo que establece la misma ley de creación del fondo. Licenciado Mancur, las cooperativas que usted mencionó, ¿de qué forma se están beneficiando con estos fondos? ¿De qué manera ellos estamos apoyando a que a través de ellos la economía continúe? Bueno, las cooperativas, digamos, como bien les comentaba desde un inicio, pueden alcanzar, ellos, sus asociados, sus afiliados, pues son personas que se dedican a distintos menesteres, ¿verdad? Tenemos personas que son comerciantes, agricultores. Entonces, como les comentaba, las cooperativas están mucho más cerca de los clientes y por lo tanto consideramos que son un factor importante y agradecemos al Congreso el que se haya permitido que ellos fueran una fuente para dispersar estos recursos. Me parece que fue una excelente idea incluir a las cooperativas porque ellos llegan a lugares donde los bancos no llegan. Regresando al tema del fondo de capital de trabajo, este es el fondo más abultado en cuanto al volumen de capital autorizado, 2.730 millones de quetzales. Aquí entendemos de que el Congreso les autorizó también intermediar por medio de otras entidades financieras. ¿Cómo está operando? ¿Cuál es su nivel de ejecución? Porque efectivamente esa limitación de hasta 250,000 quetzales se ha escuchado de que muchos la consideran muy bajo para las necesidades que tienen y muchos, por ejemplo, trataron de aplicar para el pago del bono 14, pero no les fue posible. ¿Cómo está esta situación, licenciado Mancur?
Bueno, nosotros en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, la misma ley de su creación permite dispersar a través de instituciones financieras y cooperativas. En nuestro caso, hemos dispersado ya hoy a través de convenios con algunos bancos y unas cuantas cooperativas. Puedo mencionar en este momento, en el caso de cooperativas, a Micope, quienes tomaron hasta un monto de hasta 400 millones de quetzales, Ban Rural, que hizo un convenio con nosotros para dispersar hasta 1.000 millones de quetzales. Estamos próximamente a cerrar con otros bancos del sistema esta misma semana. Podría mencionarles el caso de Banco de los Trabajadores y otras instituciones que están, como le decía, Banco Inmobiliario, que también tomó hasta 300 millones de quetzales. Acá la ejecución es más lenta por la sencilla razón, como bien decías, Mariano, de que los montos máximos son 250,000 quetzales. Te puedo adelantar que el ticket promedio hoy de estos créditos es de 130,000 quetzales. Por esa razón, por ejemplo, tengo a la mente en este momento el caso de Banco Inmobiliario, prácticamente ya ha ejecutado 100 millones de quetzales de los 300 que le fueron asignados. En el caso de Ban Rural, tengo entendido que ya esta misma semana inician con una campaña agresiva de promoción de los fondos, así que esperamos que en los próximos días, con la red que ellos manejan, también puedan tener una cantidad importante en la ejecución. Licenciado Mancur, por ejemplo, ¿tendrán algún dato sobre qué rubros de la actividad económica, quiénes son las personas que más se están acercando a ustedes o los tenemos imagino que de diversas actividades económicas, pero hay algún sector predominante? No, en realidad no, tenemos de todos los sectores. Nosotros hemos apoyado a distintas empresas, por ejemplo, tenemos comerciantes individuales, tenemos restaurantes, hoteles, colegios, ha sido prácticamente de todos los sectores, transporte nos han solicitado también. Hemos tenido empresas, por ejemplo, que comercializan distintos tipos de materia prima o de alimentos. Yo diría que tenemos combustibles también, recuerdo que hemos tenido algunas solicitudes. Ha sido prácticamente una gama muy amplia de empresas, pues a raíz de la situación del COVID es natural de que la mayoría de empresas han tenido pues muchos problemas para poder concluir este año y sobre todo, como bien decía Mariano, pagar algunas obligaciones como el caso del bono 14. Licenciado Mancur, hay otra pregunta que se hacen muchos y es la distribución geográfica de los recursos. Por lo general se piensa que solo las personas, las empresas o los emprendedores del área metropolitana, incluso solo de la ciudad capital, son beneficiarios de estos recursos y hemos escuchado de que también en el interior, ¿cómo está esa distribución geográfica de los recursos puestos a disposición del Crédito Hipotecario Nacional? Bueno, dependiendo del caso, por ejemplo, en el Fondo de Protección de Capitales, nosotros hemos puesto a disposición de los clientes toda la red de agencias, 70 sucursales. Hemos también utilizado unidades móviles. Les puedo comentar que la semana anterior tuvimos unidades móviles en Petén, por ejemplo, para poder llegar a esa población que está muy lejana de la ciudad capital. Evidentemente, los primeros que ingresaron sus créditos fueron del Departamento de Guatemala. Sin embargo, esto ya está cambiando y poco a poco hemos ido llegando a el interior del país y como les comentaba, a partir de que ya tenemos el apoyo, sobre todo en el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, de bancos como Banco Banrural, que tiene más de 1,000 sucursales, o el mismo Banco Inmobiliario o Micope, estoy seguro que esto va a cambiar y vamos a tener próximamente clientes de toda la República de Guatemala. Con relación a eso, licenciado Mancur, ¿hay alguna fecha tope o límite para que las personas se acerquen y hagan estas solicitudes? Bueno, lo que esperamos y de acuerdo a las leyes es de que tenemos prácticamente el resto de este año hasta diciembre para poder dispersar los recursos. Considero que en el caso del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo hay suficiente tiempo en lo que resta del año para poderlo dispersar y esperamos, como le comentaba Mariano, que en el Fondo de Protección de Capitales podamos tener una nueva asignación del Congreso para continuar beneficiando a la población guatemalteca también en el resto del año. Recordemos que la crisis aún estamos, pues diría yo, en una etapa intermedia, de acuerdo a lo que se ha visto, y hay muchas empresas que van a necesitar de recursos, tanto en estos días para pago de obligaciones como el bono 14. Cada empresa maneja ciclos diferentes y habrán otras que necesitan los recursos para poder completar el fin de año. Licenciado Mancur, tanto el decreto 12 como el 13 del Congreso de la República 2020 fueron aprobados marzo-abril del presente año y al inicio hubo
Hay que decirlo, pues sinceramente hubo crítica, hubo señalamientos de que iba muy lento los procesos de ejecución. Tal vez brevemente nos puede comentar para dimensionar lo que significó casi de un día para otro tener a disposición casi 5.000 millones de quetzales extraordinarios, temporales, ponerlos en orden, garantizar transparencia, cumplir normativa bancaria, los manuales y reglamentos de la Superintendencia de Bancos en un plazo tan corto para llegar a los datos que hoy nos está compartiendo. Muchas gracias, Mariano. Excelente pregunta. Fue un proceso bastante complejo para nosotros como Banco Crédito Hipotecario. Tuvimos que realizar mesas de trabajo intensivas. Como bien mencionaste, tuvimos que trabajar manuales, reglamentos, entre otros temas. Tuvimos que solicitar a través de la Superintendencia de Bancos a la Junta Monetaria la creación de cuentas de orden para que estos créditos no fuesen parte de los balances de las instituciones bancarias o cooperativas. Entonces fue un proceso de preparación muy importante. También, como les comentaba, en el caso del bono de empleo, fue necesario hacer gestiones a distintos niveles para poder, hoy podemos decir fácilmente que ya no hay colas para pagar este bono. Sin embargo, el proceso fue bastante minucioso. Hay muchos temas legales que fue necesario considerar y contar también con el apoyo, pues, en este caso del sector financiero privado, sobre todo en el caso de bancos que integran la red de 5B o de Banco Industrial BI. Licenciado Mancur, con relación a eso, ¿cuál consideraría usted que fue el principal reto que tuvo que afrontar al tomar esta responsabilidad? Bueno, el principal reto fue integrar a todos los grupos multidisciplinarios que tuvimos nosotros. Tuvimos que realizar grupos con abogados, expertos en banca, expertos en normativa bancaria también, en supervisión. Hemos tenido reuniones también con Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, algunos otros ministerios, porque esto es, en algunos casos, por ejemplo, el caso del bono empleo, requiere también de la comunicación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Hemos hecho una labor integral, interinstitucional, Ministerio de Finanzas también. Entonces sí fue importante para este reto lograr integrar. No nos conocíamos, como ustedes saben, estábamos iniciando el nuevo gobierno del presidente Yamatei y prácticamente aún de la noche a la mañana tuvimos que integrarnos y trabajar en forma conjunta con distintas áreas para poder sacar adelante estos programas. Licenciado Mancur, no podemos negar que el Crédito Hipotecario Nacional era una institución, o es una institución bancaria del Estado, 100% de garantía del Estado, que había estado ahí como algo que se le miraba, se le veía, lamentablemente a principios de este milenio, allá por los 2000, estuvo inmerso en un proceso de corrupción muy grande y después se habló poco de él. De repente, a partir de esta situación de la emergencia sanitaria, vuelve a aparecer, se voltea a ver, empiezan a preguntarse, empiezan los cuestionamientos. Bueno, todo esto ha hecho que den saltos de que otras instituciones se les ha llevado decenas de años a ustedes hacerlo en meses. A partir de ahora, ¿qué podemos esperar del Crédito Hipotecario Nacional? Bueno, nosotros a raíz de esta coyuntura del COVID, hemos solicitado, por ejemplo, y está en discusión en el Congreso de la República, algunos cambios a nuestra ley orgánica que nos permitan ser más competitivos a nivel del sistema financiero nacional. Estamos solicitando, por ejemplo, entre otros, se nos permita dar créditos fiduciarios a más de 3 años, como ya los da la banca, el resto de la banca del país. También, por ejemplo, hemos invertido fuertemente en fortalecer a la institución. Recientemente se contrató a Fitch Ratings para que pueda hacer toda la calificación del banco. Estamos trabajando fuertemente también con reaseguradores de primer nivel para el caso del Departamento de Seguros. Y pues lo que estamos buscando, sobre todo con esos cambios a nuestra ley orgánica, es si logramos que pasen en los próximos días en el Congreso de la República, vamos a tener una institución, Crédito Hipotecario Nacional, mucho más fortalecida, con mayor capacidad, con mayor cobertura y con un mayor capital que nos permita apoyar de mejor manera a la población guatemalteca. Con esto, licenciado Mancur, significa que cuando termine esta crisis del COVID, ustedes esperarían ser un banco del sistema, asimilado al sistema, compitiendo con los demás bancos del sistema de banca.
Esperaríamos en el mediano plazo poder lograr ser una entidad competitiva que marque alguna pauta en el sistema financiero nacional. Esa es la meta que tenemos para Banco Crédito Hipotecario Nacional. En cuanto a FinTech, que se ha pues posicionado como el gran reto, su incorporación, Guatemala pues venía avanzando algo lento en los últimos años, pero nuevamente la emergencia sanitaria obligó a todos los bancos de Guatemala, y ahí es la pregunta, ¿cuál es su estrategia, sobre todo en digitalización, para ampliar cobertura, para incorporar más clientes, para ser más inclusivos, toda esa parte, porque ya esto, como le decía, dejar de usar dinero en efectivo, en fin, todo lo que FinTech significa en el presente y en el futuro, asumimos, y usted nos lo comentará, cómo será abordado en el Crédito Hipotecario Nacional. Bueno, tenemos ya varios proyectos que lamentablemente tuvimos que dejar un poquito en espera. Estábamos trabajando en algunos planes precisamente para poder fortalecer todo el sistema tecnológico del banco. Hoy, si ustedes ven la aplicación, por ejemplo, que maneja el Crédito Hipotecario Nacional, es una aplicación que únicamente permite hacer algunas operaciones muy simples. Si la comparamos con otras instituciones bancarias, aún nos falta mucho y estábamos precisamente trabajando en ese tema. Estamos contratando asesorías de especialistas que nos ayuden y que nos lleven de la mano para poder invertir en sistemas, en aplicaciones de punta que permitan que sea el CHN también un banco de primer nivel, al menos a nivel del sistema financiero nacional, en este tipo de nuevas tecnologías. Inclusive, pues después del COVID, yo creo que muchas personas van a evitar manejar el uso del dinero en efectivo, llegar a las agencias. Entonces, va a ser muy importante la tecnología que tenga el Banco Crédito Hipotecario Nacional para poder salir adelante en la nueva pues, normalidad que tendremos próximamente en el país. Con relación a eso, licenciado Mancur, en Guatemala todavía tenemos, por el tema de la informalidad, muchas personas que manejan precisamente este efectivo. Vemos el área de la terminal, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría el crédito hipotecario ser atractivo para estas personas? Bueno, el Crédito Hipotecario Nacional tiene muchas ventajas. Por ejemplo, nosotros contamos con la garantía ilimitada del Estado. Significa esto que cada dinero de nuestros depositantes está garantizado no solo por la institución, sino por el mismo Estado. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que las personas se acerquen con una mayor cobertura que esperamos tener, repito, si logramos estos importantes cambios a nuestra ley orgánica, esa cobertura adicional que tendremos no solo en agencias, sino en plataformas tecnológicas, haciendo también convenios con instituciones donde podamos insertar pequeñas agencias del banco. Eso nos va a llevar a estar más cerca de la población y a explotar esa ventaja que tenemos de tener una garantía ilimitada del Estado. Eso significa que los fondos de nuestros ahorrantes en esta institución están plenamente garantizados. Precisamente esa garantía ilimitada del Estado, licenciado Mancur, no solo es una oportunidad, también es una gran responsabilidad hacia ustedes, los directores, el personal, el equipo que conforma el Crédito Hipotecario Nacional, porque ninguna otra institución bancaria, financiera del país en este momento lo cuenta. ¿Qué representa para usted, para su equipo, para los directores, para todo ese personal que, como decía en la pregunta anterior, de la noche a la mañana de repente vuelven a aparecer en las primeras planas? Y bueno, ¿qué significa para la cultura organizacional de servicio del Crédito Hipotecario Nacional? Que hay que recordar, mantiene todavía algo que fue historia y que no se ha perdido: el Banco del Niño, el Monte de Piedad, en fin, otra serie de actividades que todavía están y ustedes prestan ese servicio. Bueno, para todos nosotros, empezando por su servidor y la junta directiva, pues fue un cambio drástico. Hoy nosotros inclusive estamos sesionando debido al tema del COVID a través de reuniones virtuales, lo mismo los comités. Han sido 3 meses de mucho aprendizaje intensivos, donde pues hemos tenido que realizar sesiones de comité de crédito, inclusive fines de semana, para poder avanzar en todo esto. Ha sido un cambio muy fuerte. Hemos tenido el apoyo, la verdad quiero agradecerlo, del personal. Si ustedes ven, por ejemplo, muchas instituciones hoy trabajan a un 20 o 30% para evitar el contagio. Lamentablemente eso no ha sido posible en el crédito hipotecario porque estos meses hemos multiplicado exponencialmente el trabajo. Ponía el ejemplo del bono de empleo, donde nuestras agencias tuvieron que trabajar sábados y domingos, inclusive
con turnos extraordinarios para poder pagar este bono y cumplirle a la población guatemalteca. Entonces, la verdad, han sido meses muy, muy difíciles, pero quiero informarles que hemos contado con el apoyo de la alta dirección, de la junta directiva, alta gerencia y por supuesto de todo el personal del crédito que ha dado su mejor esfuerzo, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos esa mía adicional que han dado para poder salir adelante con todos estos programas. Bien, licenciado Gustavo Adolfo Mancur Millán, agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Nos permitió conocer más ampliamente la ejecución del Fondo de Protección del Empleo, del Fondo de Protección de Capitales y el Fondo de Capital de Trabajo, que casi son 5.000 millones de quetzales que están siendo administrados directa o indirectamente por el Crédito Hipotecario Nacional. Seguiremos pendientes de la evolución de las decisiones del Congreso que le permitan seguir ampliando estos programas de los que usted nos ha comentado. Buenas noches, un buen descanso. Gracias. Buenas Gracias, noches, muchas a gracias. todos. Gracias por la entrevista. Buenas noches. Bien, Carmina, vamos a hacer un corte, pero después del mismo usted anticipó en la bienvenida el segundo Es tema. reclamo. No, ese está muy bien, está muy bien. La notamos proactiva y eso es bueno. Entonces, la segunda entrevista será sobre estos anuncios que ha hecho el presidente de la República. Lo venía haciendo desde hace varios días, pero ayer lo concretó con esto del sistema de alarma sanitaria, mejor conocido como el semáforo. Con dos especialistas vamos a tratar y ampliar este tema, recordando que las mismas disposiciones dicen claramente que estos días son para informarnos. El sistema todavía no está finalizado ni tampoco está operando, así que los esperamos después del corte comercial.